Vamos a dar un fuerte aplauso, Señor. Y otra vez a proclamar: ¿quién va a ser parte del cambio de esta nación? En un fuerte grito de victoria. ¡Aleluya! Así. Diga conmigo: ordena tu casa. Obviamente ese tema lo estamos trabajando los domingos y quiero que hoy podamos hablar acerca de quién soy yo. Amén. ¿Quién soy yo? No sé si alguna vez nos hemos preguntado esto de quién soy yo. ¿Sí? Hay una película de Jackie Chan. ¿Sí la han visto de Jackie Chan? ¿Quién soy yo? Que era un soldado que cayó y perdió el conocimiento y no sabía quién era él. ¿Sí? A los que vemos películas de Jackie Chan, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de este tema de quién soy yo, es una de las preguntas que muchas personas nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. A veces hay momentos como de vacíos, hay momentos de crisis, hay momentos que de pronto no sabemos hacia dónde queremos ir, hacia dónde direccionarnos, o llegan momentos de crisis existencial. No sé si han tenido esas crisis existenciales que uno dice: bueno, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿O quién soy yo? ¿No? Esa pregunta. Y el Salmo capítulo 8, versículo 4, vamos a leer solamente la primera parte de este Salmo. Yo le invito a que lo abra y lo tenga. Salmos capítulo 8, y el Salmo capítulo 8 habla y se hace también esa pregunta, el salmista, ¿de quién soy yo? Salmos capítulo 8, versículo 4, inclusive hay una canción sobre esto. Dice así, bueno, yo voy a usar la Reina Valera, y la versión Reina Valera dice: digo, dice el salmista. Y aquí yo lo veo en un problema de existencia, ¿sí? De saber quién es. Pero obviamente el Salmo sí dice y habla acerca de lo que somos en Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de qué? De él memoria. Y escúcheme lo que dice la primera parte, ¿qué es el hombre? Así va este versículo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Es una de las preguntas que se hace el salmista. Y pensemos un momento, tome un minuto, 30 segundos para pensar: ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué hago de la vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia qué meta quiero llegar? Piense un momento, tómese unos 30 segundos y piense un momento. Cierre sus ojos y piense: ¿quién es usted? ¿Qué está haciendo usted? ¿Sí? ¿Hacia dónde quiere llegar? ¿Qué somos nosotros como personas? Padre, gracias te damos, Señor, porque te pedimos en esta noche que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Quizás muchas veces nos hemos hecho esta pregunta, mi Señor: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Dios, para merecer la salvación? ¿Quién soy yo, mi Señor, para que tú hayas tomado en cuenta mi vida, nuestra vida, Señor, a los que estamos aquí también escuchando este mensaje? Quizás muchas veces nos hemos preguntado: Padre, ¿quién soy yo? Pero sabemos, Padre, que la Biblia tiene siempre esa respuesta acerca de las crisis existenciales que podemos tener por lapsos de nuestra vida. Quizás, Señor, muchas veces queremos lograr metas, objetivos y no salen como queremos. Quizás, Señor, a veces vienen interrupciones en la vida que Padre, nos dejan, Señor, en una crisis de ansiedad, de estrés. Pero hoy, Señor, sabemos que tu palabra nos puede responder a esta pregunta: ¿quién soy yo? Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Qué interesante, ¿no?, hacernos esta pregunta, porque muchos a veces dicen: somos una casualidad de la vida, ¿sí? O fuimos un accidente de papá y mamá, ¿sí? No se cuidaron nuestros padres y nacimos nosotros. Y es parte de lo que a veces nosotros nos podemos preguntar, o la gente del mundo, llamémoslo así, nos dice que somos parte de una evolución, que comenzamos en una célula y esa célula comenzó a evolucionar durante miles de años y empezó toda la evolución del hombre, ¿cierto? Hasta llegar a lo que somos nosotros. E inclusive, obviamente, siempre el ser humano va a tener una evolución, ¿sí? Creo que médicamente también me contaba Javier que ya no vamos a tener unas muelas, que ya no ni las necesitamos.
y hay generaciones que ya están naciendo sin los cordales. Creo que es así, ¿no? Es parte del proceso evolutivo del hombre, pero recordemos lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia sí nos da una respuesta de lo que somos nosotros. Y yo quiero que usted pueda entender hoy que primero no somos una casualidad, segundo no somos un accidente, y quizás algunos de nosotros o de pronto usted haya vivido que su misma familia, su mismo padre, su misma madre hayan dicho usted llegó por accidente, ¿sí? Hay gente que es así, ¿cierto? O de pronto le haya dicho sabes que yo quería abortarte. Y eso a veces sucede cuando estamos en los pies del Señor, en los caminos de Cristo, y hay una sanidad interior, y hay una confesión. A veces los padres le confiesan a sus hijos lo que no querían que llegara al mundo. Pero déjame decirle algo, nosotros no somos una casualidad, nosotros somos creación divina del Señor. Y nacimos con un propósito. Hay un libro que se llama Una vida con propósito, no sé si lo han leído. Ese libro es precioso porque nos enseña a nosotros a saber nuestra posición en Cristo, lo que somos en Cristo y lo que Cristo quiere que nosotros sigamos siendo. Y yo quiero llevarle al libro también de Primera de Pedro. Ahora estaba diciendo el hermano algunas frases en la oración. En el libro de Primera de Pedro encontramos esa respuesta de quién somos nosotros, capítulo 2, y en el versículo 9 encontramos lo siguiente. El pueblo de Dios. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? ¿Sí? Inclusive en la canción que dice, ¿somos qué? Somos el pueblo de Dios. Y Pedro, yo lo veo aquí que estaba en el espíritu para escribir estas líneas. Pedro estaba conectado con el Señor y dice la palabra, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo creo que lo que dijo Pedro aquí es la respuesta del Salmo capítulo 8, versículo 4, que dice que es el hombre. Y Pedro responde que somos ¿qué? Varias cosas, ¿sí? Dios nos amó tanto a nosotros, que nos hizo tan importantes, y que Dios también puede obrar a través de nuestras vidas. El Señor ha obrado a través de usted. Pensemos un momento. De pronto hemos dado un consejo, de pronto alguien ha llegado a hablar con nosotros, y así sin querer queriendo, dijo el Chavo del 8, nos salieron palabras de nuestra boca que fueron capaces esas palabras de restaurar la vida de alguien. Y entonces uno es donde dice, wow, Señor, realmente tengo un propósito en mi vida. Ahí es cuando vienen esas respuestas. Entonces Pedro dice, lo primero que dice es que somos ¿qué? Somos linaje escogido. ¿Sí? Linaje escogido. ¿Qué se viene a su mente cuando vemos esta palabra linaje escogido? ¿Ah? Bueno, excelente, somos como esa realeza, somos escogidos por el Señor. No fue una casualidad, sino que el Señor decidió ponerlo en la familia y usted está hoy. Y quizás muchas veces nuestras generaciones de hoy en día, nuestros jóvenes, como les decía hace 8 días, piensan que nacimos en la familia equivocada. Yo debería haber sido hijo de un rey, debería haber sido hijo de Donald Trump, que me gusta hablar mucho de me gustaría haber sido hijo de Juana y Juri, ¿sí? Debería haber nacido en una cuna de oro. ¿Cuánto no hemos pensado eso, cierto? Ay, mi vida, qué lindo hubiera sido que hubiera nacido en una familia de plata, de dinero, no sé. Hubiera nacido en un lugar paradisíaco, ¿cierto? Y esas son a veces las preguntas que nosotros nos hacemos o los pensamientos. Los jóvenes de hoy en día se equivocaron de familia cuando dicen, papi, pero es que no hay nada aquí, no me dan nada. Pues mi hijito está equivocado de familia. Pero esa es la familia que le tocó. Pero no es que le haya tocado, sino que Dios en su soberanía te puso en la familia correcta, en el lugar correcto. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Amén.
Entonces dice, ¿somos qué? Somos de la realeza, somos linaje escogido. Y cuando uno mira esto del linaje escogido, podemos decir como de lo mejor, diga conmigo, yo soy de lo mejor, de lo mejor. ¿Sí o no? ¿Somos de qué? De lo mejor, de lo mejor. Pero a veces tenemos una baja autoestima. A veces nos vemos al espejo y nos vemos con un grano ahí, a los 14, 15, 16. O nos vemos con una arruga y nos vemos feos. Y esa es la percepción que a veces nosotros tenemos aquí. Y algo que tocaba el día domingo, realmente sí, hay psicólogos que dicen, y eso es verdad, que los problemas más grandes que tiene el hombre son imaginarios. Las luchas más duras que tiene el ser humano son las que están ¿en dónde? En la mente. Ni siquiera ha pasado algo y ya nos estamos preocupando. ¿Sí? No ha pasado algo que quizás sospechamos y ya nos preocupamos. Y eso es parte también de la vida humana. Eso es parte de la vida humana. Pero tenemos que nosotros aprender a vencer las luchas en la parte espiritual. Ahí es donde se vencen las cosas. Pero no olviden, hermano, cada vez que usted se mire al espejo, diga, soy linaje escogido. Amén. 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 No parecen convencidos. ¿Sí? No, pues que eso es un cuento de hadas, pastor. La Biblia es puro cuentos. No, es que el Señor a través de su palabra nos pone en el lugar y en la posición que nosotros debemos estar. Porque somos linaje ¿qué? Escogido, real sacerdocio. ¿Qué somos? Diga conmigo, soy un sacerdote. No somos cualquier sacerdote. ¿Somos qué? Real sacerdocio. Y dice también que somos santos y somos adquiridos por Dios con un propósito. Y el propósito es para anunciar ¿qué? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos de su realeza, somos sus sacerdotes y somos sus escogidos. Por eso estamos esta noche aquí. Por eso hemos llegado al redil, a esta iglesia, hemos llegado a los caminos de Dios, porque Dios nos escogió. Y dice su palabra que de lo vil y lo menospreciado que hizo el Señor, nos escogió. Y el Señor lo que quiere hacer es dignificar nuestra vida. Ese es el propósito de Dios. Por eso es que dice, vosotros en otro tiempo no éramos pueblo de Dios. En otro momento no éramos pueblo de Dios, ni siquiera pensábamos ser pueblo de Dios. Déjame preguntarle, usted cuando no estaba con Cristo, pensaba que iba a estar en el lugar donde estaba actualmente? Uno ni pensaba. Yo ni me imaginaba que iba a ser pastor. Yo me imaginaba ya tocando como Metallica en conciertos o tocando en escenarios, que sí lo logré, pero ese no era el objetivo de Dios. El objetivo de Dios era ¿qué? Tomarme como su pueblo. Diga conmigo, Dios me tomó como su pueblo. Y diga, Dios me trajo a sus filas para dignificarnos, porque antes no éramos pueblo, pero ahora sí somos pueblo de Dios. Y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué lindo juego de palabras que usa Pedro acá. Porque lo que está aquí trabajando Pedro es el autoestima del Hijo de Dios. Eso está trabajando Pedro. ¿Sí? ¿Quién sabe qué estaba pasando en ese momento para que Pedro dijera esas palabras? Porque a veces nosotros como hijos de Dios tenemos muy baja autoestima. A veces nos sentimos tan chiquitos. Y obviamente delante de la presencia de Dios somos pequeños, pero en las manos de Dios somos grandes. ¿Sí? Yo tengo una frase, ¿sí? Que quizás siendo personas ordinarias Dios nos hizo seres extraordinarios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Qué éramos nosotros? ¿Ahora qué somos? Éramos cualquier persona, pero ahora no. Ahora tenemos un valor en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Tenemos un valor en Cristo Jesús. ¿Amén? Yo quiero que vayamos al libro de Efesios. Alguien que busque Efesios capítulo 2, versículo 18, y el libro de Hebreos. ¿Sí? Efesios también, y Hebreos capítulo 4, Efesios 2, 18. Y como hijos de Dios tenemos privilegios. Diga conmigo, soy privilegiado. ¿Qué tenemos?
privilegios. ¿Ya? Como hijos de Dios tenemos privilegios. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente. Dice así: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu. ¿A dónde? Al Padre. Primer privilegio. ¿Cuál es el privilegio único de Dios y un real sacerdocio? Que tenemos ¿qué? Que tenemos entrada ¿a dónde? ¿A dónde? Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu. ¿A quién? Al Padre. Eso es uno de los privilegios de ser hijo de Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿qué tenemos? ¿Acceso qué? Directo con el Padre. ¿Sí? Vamos directamente al Padre. ¿A través de quién? De Jesucristo, su Hijo. Porque cuando no éramos pueblo, no teníamos acceso directamente al Padre. Porque lo que a nosotros nos ponía obstáculos de estar con el Padre era algo llamado el pecado. El pecado es el que nos separaba. Pero ahora que hemos sido perdonados por el Señor, ahora tenemos el gran privilegio de tener acceso directo al Padre. Veamos Hebreos capítulo 4, el libro de los Hebreos capítulo 4, y en el versículo 16 dice lo siguiente: acerquémonos, ¿qué? Pues, ¿cómo tenemos que acercarnos? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo tenemos que acercarnos delante de Dios? ¿Con temores? ¿Con miedos? No. Yo no sé por qué a veces tenemos miedo de acercarnos al Señor. Cuando tenemos miedo de acercarnos a Dios, es cuando empezamos a condescender en el tiempo devocional. Porque el tiempo devocional es el que nos acerca a quién y nos conecta con el Padre. Entonces, ¿cuál es la invitación? Y el privilegio que nosotros tenemos, que nos dice la palabra, es: acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. Porque Dios jamás nos va a hacer daño. No tenemos que desconfiar de Dios. Vengan las circunstancias que vengan, pase lo que pase, no tenemos que desconfiar de Dios. ¿Sí o no, mi hermana Natalia y familia? Ahorita oramos por un milagro y vamos a dejar actuar al Señor. ¿Sí? Tenemos que estar confiadamente, porque si somos creación de Dios, somos los hijos de Dios, el Señor nos va a tener junto con Él y Él no va a permitir que demos pasos equivocados. Si estamos con Él, escuche bien, si estamos ¿qué? Con Él. Mi confianza está en el Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿cuáles son estos dos privilegios? El primero, tenemos acceso al Padre. Segundo, podemos acercarnos con confianza en Él. Y miremos el capítulo 10 de Hebreos, el versículo 19 al 23, mira el capítulo 10, hay unas hojitas más adelante, desde el versículo 14 hasta el 19, hasta el 23 dice, otro privilegio: así que, hermanos, teniendo, diga conmigo, libertad, ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué tenemos? Libertad para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Quién era el único que podía entrar al lugar santísimo en el Antiguo Testamento? El sumo sacerdote. Pero ahora el Señor nos hizo ¿qué? Sumo sacerdote. Nos hizo sacerdotes de linaje escogido, real sacerdocio. Entonces podemos entrar directamente ¿a dónde? Al lugar santísimo, porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 16. Y el versículo 17 añade: y nunca más me acordaré ¿de qué? De sus pecados y transgresiones. Qué lindo lo que dice acá. Me devolvió los versículos para entender un poquito el contexto. ¿Sí?
Entonces, ¿qué dice acá? Dice el 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, privilegios, voy a volverlos a leer, los privilegios. Primero, tenemos acceso al Padre. Segundo, podemos acercarnos con. Tercero, entramos ¿a dónde? Al lugar santísimo. Otro privilegio es que tenemos un gran sacerdote que se llama Jesús, que a través de Él podemos entrar a la presencia del Señor. También tenemos una familia en Dios, ese es uno de los privilegios. ¿Somos qué? Una familia. ¿Sí o no? ¿Somos familia? ¿Y cómo nos llevamos como familia? ¿Bien o mal? ¿Cómo tenemos que llevarnos? Bien como familia. ¿Sí? A mí me impacta acá algo que dice el versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es un trabajo de familia. Que entre nosotros como hijos de Dios, que somos del mismo linaje, debemos ayudarnos mutuamente y debemos también animarnos mutuamente. Déjame preguntarle algo. ¿Cuántos hemos estado bajoneados este fin de semana? ¿Ninguno más? ¿No se ha sentido bajoneado así como? Yo sí. Hay momentos que uno también siente cansancio. ¿No le ha pasado eso? ¿Sí? ¿Y qué debemos hacer los unos a los otros? Animarnos. En vez de desanimarnos, ¿qué tenemos que hacer? Animarnos. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entre nosotros como hermanos? Pastor, usted tiene que llamar, usted tiene que ir, usted. Sí, obviamente ese es nuestro trabajo, nuestra función. Pero ¿quiénes son los que deben ayudar? Todos a estimularnos. El día domingo, acérquese a alguien que usted no lo vio el miércoles y dice: hermana, le extrañamos el miércoles. O hermano, le extrañamos el miércoles. Le animo a venir a la iglesia. Le animo a venir a congregarnos. Por eso es que después dice abajo que ¿qué? No dejando de congregarnos. Porque si somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, con un propósito de ir y predicar el evangelio, ¿cómo yo me voy a capacitar y cómo me voy a entrenar si no asisto a la iglesia? Para mí la iglesia, sí, muchas personas dicen que la iglesia es un hospital, lo comparan con un hospital, ¿cierto? Pero para mí más la iglesia es como un cuartel del ejército. Para mí es más eso. ¿Sí? Es un cuartel donde venimos, nos entrenamos. Y déjame decir algo: cuando fui militar, cuando nos enfermábamos no nos dejaban salir a ningún lado. Nos tenían en el dispensario médico hasta que nos sanáramos. Y mucha gente, ¿cómo viene a nuestras iglesias? Heridas. ¿Y cuál es el proceso que empieza a hacer el Señor? Sanar al herido, ¿para qué? Para enviarlo. Porque jamás un ejército va a mandar un soldado herido. ¿Amén o no? Amén. Jamás. Tienen que estar sanos para enviarlos a la guerra. Muchas personas, inclusive el mismo pueblo de Dios, vienen heridos a la iglesia y
y están heridos por años. Y llevan heridos por años y no se sanan. ¿Qué está pasando hoy en día? Parece que nos hemos olvidado de quién soy yo. Diga conmigo, ¿quién soy yo? Repita conmigo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Qué privilegios tenemos? Tenemos acceso al Padre. ¿Qué más? Podemos acercarnos con confianza, hablar con confianza. Podemos entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Tenemos un sacerdote, somos familia de Dios y hemos sido lavados de la maldad y del pecado. ¿Cuántos vamos a agradecer? No se nos olvide quiénes somos. Yo veo caritas tristes hoy. Veo caritas tristes. ¿Será el frío? Número 2, número 3, ¿sí? Porque somos sacerdotes, debemos aprender a tener identidad. Escúchame bien, diga conmigo, identidad. Identidad. ¿Qué es tener identidad? ¿Qué es tener identidad? ¿Qué es tener identidad? Alguien que me diga, pastor, tener identidad es esto. Un nombre, identificación. Exacto, ¿sí o no? Una identificación. ¿Sí? Nosotros tenemos una tarjeta de identidad que se llama la cédula. ¿Esa le sirve a otra persona? No. ¿Cierto? Inclusive cuando usted va a, bueno, ya hay edificios modernos, hay un código de barras en la cédula que le dice quién es usted, que le identifica. ¿Sí? Entonces, ¿la cédula para qué nos sirve? Para tener una identidad de que son ecuatorianos. Yo tengo una cédula ecuatoriana y a mí me identifica esa cédula que soy un residente en Ecuador. ¿Ya? Entonces, es la identidad. Cuando un extranjero o uno va a otro país como ecuatoriano, digámoslo así, ¿qué busca para comer? ¿Qué le gustaría encontrar? ¿Comida qué? ¿Cierto? Porque hasta en la parte cultural y gastronómica hay identidad. ¿Cierto? Hay que tener identidad. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a tener ¿qué? Identidad con el Rey. El Rey es porque somos hijos de ¿quién? A veces no tenemos identidad. Tenemos que aprender a tener identidad. En todo lugar donde nosotros nos vayamos, donde nosotros nos encontremos, la gente tiene que identificar de que tengo una identidad en Cristo Jesús. Amén. Muchas veces entramos y hoy estábamos, porque era la despedida de los niños del colegio, y fueron a cine, nos fuimos a cine en la tarde, llevamos a todos los niños de la escuela del Salón de Valentina. Y se acerca uno de los papitos y estábamos conversando y me dice, ¿usted es pastor, cierto? ¿Sí? Yo sí, yo soy pastor. Mire, hace mucho tiempo ahí que uno lo ve, lo saluda, nos pusimos a conversar. Y dice, me di cuenta por la forma de hablar de usted. Qué interesante, ¿no? Eso es tener ¿qué? Identidad. No sé si a usted le ha pasado en su trabajo que dice, amén. Ay, perdón. ¿No le ha pasado eso? Porque nuestra identidad tiene que estar bien arraigada. Nuestra identidad tiene que verse en cómo nosotros hablamos, cómo nos expresamos, cómo somos como personas. Ahí es donde tiene que empezar la gente a ver que hay una identidad, que tenemos identidad ¿con quién? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nuestra ciudadanía, ¿de dónde es? ¿De dónde es nuestra ciudadanía según la palabra de Dios? No es de aquí, nuestra ciudadanía es ¿qué es? Celestial. Es decir, que nosotros pertenecemos ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y tenemos que aprender a tener identidad. Por eso es que la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Soy linaje escogido? ¿Soy real sacerdocio? ¿Soy nación santa? ¿Soy pueblo adquirido? ¿Que tengo unos privilegios? Primero, tengo acceso al Padre. Segundo, podemos acercarnos con confianza a Él, entrar al lugar santísimo, tener un gran sumo sacerdote que es Jesús. Soy parte de la familia de Dios y soy lavado por la sangre de Cristo de mi maldad. Amén, iglesia. ¿Estamos cogiendo ya la identidad?
donde vayamos, mi hermano no se avergüence de su identidad. ¿Sí? A veces hasta cuando pierde la selección nos avergonzamos. Ya no ponen nada en las redes sociales. Pero no, eso pasa en el mundo, pero con Cristo jamás perdamos nuestra identidad. Entonces la pregunta es, bueno, pastor, soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios, tengo privilegios, ¿sí? Pero también nosotros tenemos una función. Diga conmigo, una función. ¿Sí? ¿Estamos acá? Ok. ¿Tenemos qué? Una función. ¿Cuál es mi función como un hijo del rey? ¿Cuál es mi función como un hijo de Dios? ¿Cuál es mi función? ¿Para qué? Entonces, bueno, soy todo eso y la Biblia dice que soy eso y que nos debe subir nuestra autoestima espiritual, ¿sí o no? Y debemos sentirnos orgullosos en un buen sentido de la palabra de que somos hijos de Dios. Pero ¿cuál es nuestra función? Acompáñenme a 1 Timoteo, capítulo 2, 1 de Timoteo, ¿sí? Capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Mira la función que tenemos nosotros, ¿ok? La función que nosotros tenemos, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nuestra función es la siguiente. Escuche bien. Exhorto ante todo a que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sí? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la palabra. Ahora miremos Ezequiel capítulo 22. Busquemos Ezequiel capítulo 22. Y en el versículo 30 dice lo siguiente: y busqué entre ellos hombre. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el profeta? O el Señor le dice al profeta: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué dice el Señor a lo último? Y no lo hallé. ¿Sabe que parte de nuestra identidad como hijos de Dios y en la función que nosotros tenemos como hijos de Dios, tenemos que aprender a entender que somos intercesores? ¿Que somos? Intercesores. ¿Ya? Dejando a un lado que usted pertenezca a un grupo de intercesión, esté en el WhatsApp, en el grupo de intercesión, no nos metamos esto solamente que soy intercesor de un grupo. No. Todos nosotros como hijos de Dios fuimos creados con propósitos. Y uno de los propósitos que nosotros tenemos es convertirnos en intercesores. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ruego que se hagan oraciones, rogativas, acciones de gracias. ¿Por quién? ¿Por quién? Por todos los hombres. Por todos los hombres. Y eso es lo que está buscando el Señor. Cuando decimos ¿quién soy yo? Yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, y somos intercesores. Todos nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ese ministerio de interceder por otros. Amén. Yo le voy a retar, le voy a dar un desafío. ¿Cómo son nuestras oraciones? Hay devocional privado, hay devocional en familia, hay nuestro tiempo a solas con el Señor, pero en esos tiempos dedique un momento a interceder por otro. Hoy una persona me decía: pastor, yo como oré por mi esposo y siempre oraba llegar a la iglesia con él y con mi familia por la puerta grande. ¿Cuántos dicen amén?
Y se cumplió. ¿Por qué? Porque hubo una intercesión. Es decir, que esta persona dobló rodillas porque a veces nosotros queremos que todo se dé en ya, pues que tiene que ser ya. No, mi hermano. Si usted tiene esa mentalidad del ya, déjame decirle algo, quizás se va a decepcionar. Porque Dios tiene tiempos. ¿Dios tiene qué? Ya lo enseñé aquí un miércoles, hace poco. Todo tiene su tiempo y todo tiene su. Pero ¿cuánto llevo orando por esto? ¿Cómo llevo orando por la venta del terreno? ¿Cómo llevo orando por este hombre que se arrepienta? ¿Cuánto llevo orando? Tranquilo. Cuando aprendemos a relajarnos en el Señor, ¿sí? ¿Por qué hablo de esto, relajarnos delante del Señor? Porque recordemos que nos podemos acercar con confianza. ¿Ya conmigo? Confianza. ¿Sí? Tenemos que aprender a entender que cuando es la voluntad de Dios, el Señor da el tiempo propicio. ¿Sí o no? Los que estamos leyendo y leímos el Nuevo Testamento, que ya vamos a prácticamente terminar, Hechos de los Apóstoles. Recordemos a Pablo, cuando iba para Asia, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? No le permitió llegar allá. Lo desvió del camino. Porque tenía un propósito. Pero es que yo quiero así, tiene que ser así, Señor, o si no me enojo y ya no vuelvo a la iglesia. Porque en la vida hay algo que yo le llamo las importunidades que a veces se nos presentan. Tenemos una meta, tenemos un objetivo, estamos tan metidos en esto que a veces vienen interrupciones a nuestra vida y a veces no nos gusta que nos interrumpan nuestros planes. Amén. ¿Se acuerdan? Miren, uno de los casos muy sencillos donde hubo interrupciones, hasta en el ministerio de Jesús hubo interrupciones, porque Jesús se había encontrado con un hombre que se llamaba Jairo, y que la hija, ¿cómo estaba? La hija de Jairo, ¿cómo estaba? Estaba enferma. Y los discípulos, obviamente, ¿quién era Jairo? ¿Quién era Jairo? Una persona muy importante. ¿Sí? Entonces se fueron a la casa de Jairo y los discípulos, vamos donde Jairo. Jesús iba contentos a la casa de Jairo porque sabían que donde Jesús llegaba algo iba a pasar, ¿sí o no? Pero dice que de pronto se atraviesa una mujer, ¿sí?, con 12 años de flujo de sangre. Y según la ley judía, en Levítico capítulo 15, si no estoy mal, habla acerca de las mujeres que sufren de flujo de sangre, que donde fueran era inmundo, donde se sentaran era inmundo, donde estuvieran era inmundo, mejor dicho, todo era inmundo. Y esas mujeres, cuando estaban en su tiempo de su sangrado, tenían que salir del campamento y purificarse y volver otra vez. Entonces, ¿qué ocurrencia? ¿Su objetivo cuál era? ¿Cuál era? ¿La casa de quién? De Jairo. Ese era su objetivo. Y va y se presenta una mujer. Y el Señor dice, ¿quién me ha tocado? ¿Y qué le dijeron los discípulos? A ver, hermano. A ver, Jesús. Tanta gente que hay aquí, preguntas por quién me ha tocado, como diciéndole, Jesús, ¿sabe qué? No se ponga, vamos a la casa de Jairo. Jairo es importante. La hija de Jairo es importante. Pero el Señor dijo, ahí vino una interrupción, porque su objetivo ¿cuál era? La casa de Jairo. Y vino una interrupción. Y esa interrupción era más importante que la hija de Jairo, porque Jesús es la resurrección y la vida. Esa mujer necesitaba en ese momento. Dígame, Señor. Jesús tuvo discernimiento, dijo, ha salido poder de mí. Tuvo un discernimiento. Y déjeme decirle algo, mis amados hermanos. A veces tenemos objetivos, metas, pero este es mi objetivo, esta es mi meta, esto, y yo lo voy a lograr, y veo predicadores que me dicen, lo vas a lograr, ánimo, sigue adelante, marcha, planifica, embarázate, todas esas cosas, y huye de ese fuego del Espíritu, y ¡pum!, se le presenta una interrupción. Y sabe que cuando vienen interrupciones a la vida,
es porque Dios se va a engrandecer. Tenemos que aprender a entender la voluntad de Dios, tenemos que aprender a entender los tiempos de Dios, tenemos que aprender a entender las interrupciones del Señor, porque eso es parte del real sacerdocio. Porque si somos un pueblo adquirido por el Señor, hemos adquirido discernimiento.